Pero ok, vamos a darle paso a nuestro invitado para hablar de cosas que realmente importan, Sí. ¿no? Que creo que nos hemos desbandado con los temas irrelevantes. Vamos a conversar con Esteban Ron sobre la consulta popular. Los saludamos y le agradecemos por estar en este espacio. Muchas gracias, Esteban. Buenos días. Hola, doctor, ¿cómo ha estado? Hola, ¿Tenemos hola, muy doctor? buenos días, ¿cómo Sí. están? Hola, ¿Sí? ¿Me doctor. Sí. escuchan? Espero que no nos haya escuchado la No, La sí perorata te que nos primera escuché. pegamos. media hora. No, no, no. O sea, hoy día amanecimos con la de Einstein, amanecimos Y eso todos nos llevó a caminos caminos complicados. No, turbios. sí. Entonces, vamos a Es, encauzarnos. es, es, es duro dejar de fumar, Omar. Pasé por lo mismo, así que... Bueno, eso fue lo más y- suave. No, Eso fue lo no, más no nos suave. escuchó lo No, no, anterior a lo no, de solo esa cigarrillo. parte escuché. Y si me permites una pequeña A recomendación, ver, a ver. Mat, Mate. ¿Sabes que en mi vida he probado mate? ¿Tú has probado mate? Sí, sí he probado. Mi hermana me trajo Ahora, dos bolsas de playadito. Pero doctor, díganos la plena. ¿Lo hace porque es bueno o porque es novelero argentinizado, así como muchos no, acá en yo Guayaquil? tomo mate desde el 2012, así que no ¿Ah? es novelería. Y como me prohibieron el café por un tema de estomacal, pues eso, y me acompaña todos los días. Y además, mi mano derecha acá en la universidad es chilena, y ustedes saben que los chilenos también toman mucho mate, entonces ahí estamos todo el día. Pero no, ya son 12 años, 13 años que tomo esto, así que, pero para el tema de dejar de fumar, ya que te produce más o menos el mismo efecto de absorber el cigarrillo, es amargo y demás, sé que es de las mejores formas de pasar esa abstinencia. Bueno, veremos, veremos. Hagan sus aportes para comprar mate, porque tiene que ser mate, pero de Claro, Córdoba, o claro, así. claro. Así, de Rosario. O sea, Doctor, ya he visto que lo preparan con naranja, cosas así. sí, bueno, doctor, a ver, vámonos a cosas serias, muy serias. Tenemos una consulta popular a puertas, todavía no convocada, porque está en manos de la Corte Constitucional. Tiene 20 días la Corte para hacer, son dos filtros, ¿verdad, doctor? ¿O es uno solo? Uno Empezando por ahí. solo, Es uno uno solo. solo, en primer lugar es un solo filtro, pero hay una actuación previa de la Corte Constitucional. ¿Cuál es la actuación previa de la Corte Constitucional? El día de ayer ya se sorteó la causa, ya la tiene la magistrada Núquez, Teresa Núquez, y ella tiene que, en primer lugar, abocar conocimiento. Esto significa que se dé un cumplimiento de requisitos formales de la consulta popular. Y después de eso, lo que va a hacer la magistrada en la primera actuación jurisdiccional es decirnos la vía o el camino que la consulta popular puede tomar. Es decir, ser una consulta abierta o ser un referéndum. Es decir, ser plebiscitaria o hacer un referéndum. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Hablemos de manera sencilla. La consulta abierta es esa consulta que nos hacen a los ecuatorianos sobre asuntos de interés público, pero que no representan cambios estructurales dentro de la estructura jurídica ecuatoriana y que no requieren de anexos específicos que te digan se van a cambiar estos artículos, estas leyes y demás. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el primer paso que va a tomar la Corte Constitucional. Y de ahí ingresa al control automático de constitucionalidad del cuestionario. Y aquí hay que resaltar un tema en general, que la Corte Constitucional no hace el control automático solo de la pregunta, te hace también de los considerandos, es decir, de la parte emotiva, que la pregunta no te induzca a una respuesta positiva o negativa per se, pero aquí viene lo más importante para efectos de esta consulta popular. Te hace un control de constitucionalidad y de efectos jurídicos de los anexos. Y si esta consulta popular tiene un déficit, es en materia de anexos. Sí, Ok. porque en su mayoría son 5 días después de proclamar los resultados, el presidente remitirá a la Asamblea Nacional. Porque Claro. a la larga, o sea, dicen, lanzamos la consulta para bypassear lo que podríamos demorarnos mucho en la Asamblea, pero igual va a terminar yendo a la Asamblea la mayoría de temas, ¿no? Así es. Y te digo una cosa, Omar, que también vale traer la colación. La consulta popular que fue planteada por el presidente Lazo, la primera parte de preguntas, la Corte Popular hizo una advertencia clarísima, ¿sí? Que tiene dos estándares. El primero de ellos es que las preguntas deben producir un efecto jurídico determinado o determinable en el tiempo. Es decir, que los anexos de cada una de las preguntas te dicen, ok, yo voy a modificar para tener un efecto jurídico en este sentido.
Te pongo, por ejemplo, el tema de lo que pasaba con el CPCCS. Se decía, voy a modificar la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, el Consejo de Participación Ciudadana, a función legislativa, función judicial, Código de la Democracia, todas esas, para producir el efecto de que las autoridades no sean elegidas por el CPC-6. ¿Ya? Acá no hay eso. Es decir, no hay un efecto jurídico determinado o determinable. ¿Por qué? Porque como acertadamente dices tú, Omar, el tema es, en 5 días, en 10 días mandaremos el proyecto de ley. Y segunda cosa que la Corte Constitucional ya le dijo al presidente Lazo, ¿para qué activar consulta popular cuando, y ojo acá, presidente de la República, tienes iniciativa legislativa? Es decir, puedes presentar proyectos de ley. Y la Corte Constitucional fue incluso más allá. Dijo que en el caso de existir representación política del Ejecutivo en la Asamblea, es decir, ADN, la iniciativa legislativa le corresponde a este grupo político. Entonces, en ese momento se va acercando justamente a la consulta popular como un mecanismo de aceptación o de cumplimiento de una oferta de campaña y se le vuelve cada vez un mecanismo más técnico. Y parece que los asesores del presidente Noboa no cayeron en cuenta de estos dictámenes previos, de las actuaciones previas, y mandaron la consulta tal como está. De hecho, hay voces extremas dentro del foro jurídico que inclusive han mencionado que no se pase vergüenzas y que se retire la consulta popular de la Corte Constitucional. No comparto, ¿sí? Pero inclusive se ha llevado a ese extremo el tema del análisis. Ok, yo entre las reacciones que he visto después de la presentación de las preguntas veo que se repiten algunos temas, incluso entre personajes que generalmente nunca están de acuerdo. Me sorprendió, por ejemplo, que Construye estuviera de acuerdo con la posición del RC de que la consulta es casi que inútil. Y mi pregunta va a la siguiente. Hemos tenido ya cuántas consultas populares en los últimos 3, 4 años, no estoy seguro. Bueno, consulta popular 2 en 1, o sea, en el último año, la de Lazo y esta. Y mi pregunta va a qué tan necesaria es de verdad esta consulta. Porque desde afuera, sin saber mucho sobre lo que implica esto jurídicamente, yo siento que solamente es un mecanismo para que el presidente obtenga una victoria fácil. Porque sí, si bien es cierto, las preguntas están redactadas como para que se sientan neutrales a la lectura, yo sí siento que inducen un poco a que la respuesta correcta siempre sea sí. Mira, lo que ha pasado con las consultas populares es que se les ha malinterpretado en el Ecuador y se ha dado un efecto de vaciamiento. Ese es el término técnico, que es el vaciamiento, que ya no te produzcan los efectos políticos o jurídicos que efectivamente están ahí en la activación de la consulta popular. ¿Qué significa la consulta popular en el Ecuador? Consulta de temas de interés público. ¿Qué tipo de temas de interés público? Los que te determinan dentro de la Constitución como la administración pública, es decir, el Estado. ¿Para qué? Para modificar o en este caso realizar cambios estructurales que no se prevén en el ordenamiento jurídico y que debido a que la demanda social o la demanda de la evolución de la sociedad en general hace que tú tengas que responder como Estado. Ahora bien, hagamos un análisis de las últimas consultas y para qué fueron utilizadas. Desde la Constitución del año 2008 se han presentado muchísimas consultas populares, pero vamos a las trascendentales que han tenido iniciativa del presidente de la República. Primera de ellas es el tema de paraísos fiscales año 2017, presentada por el presidente Rafael Correa. Es una consulta popular que además se la acopló a una elección, en este caso ordinaria. Por lo tanto, tuvo un costo de 3.2, 3.4 millones de dólares, una sola papeleta. Después de eso, Lenín Moreno en el año 2018 te presenta una consulta popular en el mismo escenario de Daniel Noboa, es decir, una consulta popular independiente que sirvió como base para realizar todo este régimen y gobierno transicional en cuanto a las autoridades. Recordemos que ahí, a través del CPCCS, mal precedido por el señor Trujillo y el señor Seraquibe, desinstitucionalizaron el país bajo el tema de cambiar autoridades. Entonces sirvió para esos efectos y obviamente se consultaron otro tipo de cosas, como por ejemplo la imprescriptibilidad de los delitos sexuales perpetrados en contra de menores de edad. ¿Cuáles fueron los efectos de esa consulta? Como te decía, un cambio transicional en el país.
Y después de eso, la consulta última en la que estuvimos, que es la del año anterior, perdón, 2023, que se consultaron temas de interés público ofertados en campaña por parte del presidente Lazo. Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones de esta consulta popular sobre esos ejemplos? En primer lugar, es una consulta independiente, es decir, no se ajusta a otro proceso electoral. Situación que la hace mucho más costosa. Se habla de aproximadamente 70 millones de dólares la inversión o lo que costaría esta consulta popular. Y en segundo lugar, es una consulta popular que fue presentada como oferta de campaña. ¿Sí? Entonces, es el cumplimiento de una oferta de campaña del presidente Noboa y que además les doy un tip. ¿Cuándo se hizo o cuándo se presentó esta consulta popular? El último día, perdón, el último día de campaña de primera vuelta, es decir, el 16 de agosto es la primera vez que se menciona la consulta popular como vencimiento de campaña por parte del presidente Noboa. Y en ese sentido, en este momento, esta consulta se ha vuelto el estricto cumplimiento de una oferta de campaña, porque ni siquiera los... ¿Somos nosotros o es él? Ok, estamos 100% seguros. Ok, disculpen, pero... Ahí iba a tirar el titular, ya Iba estaba a tirar esperando, el iba a titular, tirar sí. el titular para el resumen de la entrevista, pero bueno. A ver, está diciendo básicamente esto es para cumplir una promesa de campaña. Que fue mencionada por primera vez el 16 de agosto, o sea, al finalizar la campaña de primera vuelta. Está vaciada la situación. Le quería consultar al doctor, ojalá ya se pueda pronto reconectar, si cree que la Corte le va a batear las preguntas. Sí, por ahí... Ahí de- Porque, volvió. a ver, Volvió. doctor, ahí estamos. Sí. Ahí Excelente. estamos. Perdón, A ver, sí. doctor, pégese nuevamente el titular, porque iba a decir el Se titular quedó del en resumen. suspenso, literal. Iba a tirar el titular del resumen de la entrevista. Usted dijo, a ver, esta es una para cumplir con una promesa de campaña. ¿Qué? Sí, A ver. la consulta popular es el estricto cumplimiento de una promesa de campaña. Nada más que eso, porque inclusive los temas que se plantean son disonantes con la propuesta inicial presentada el 16 de agosto. Se quedaron fuera, por ejemplo, el tema de jueces sin rostro, juicio por jurados, protección de servidores públicos, temas económicos, no ingresan a esta consulta popular como se lo había ofertado, tampoco ingresa el tema de inversión internacional, etcétera. Y nos quedamos solo con la constante de seguridad. Entonces, para mí y en general de lo que podemos ver es el estricto cumplimiento de ofrecimiento de campaña, pero nada más que eso. Y hay otros temas que saltan a la luz después de que Daniel Noboa ya gana la presidencia de la República, como por ejemplo el tema del CPCCS que fue anunciado por la ministra Palencia, que tampoco lo vemos en la consulta popular. La Y judicatura también. se habló también de la judicatura, administración de justicia, entonces realmente se ve que no estuvieron preparados el staff ministerial y los encargados de la consulta popular de Daniel Noboa como para realizarla. Pero aquí viene un segundo condicionamiento. ¿Qué es lo que pasó? Cuando se cambia de vocero post-elecciones y Verónica Abad, la vicepresidenta de la República, ya tiene pues su pelea con Daniel Noboa por la designación a Israel, quien tomó la pauta de la consulta popular en vocería fue Valentina Centeno, la asambleísta, presidenta de la Comisión Económica, que obviamente es, digamos que la principal representante de ADN en el legislativo. Y ella dijo que la consulta popular se la realizará en los primeros 100 días de gobierno. Hoy ya es demasiado tarde. Entonces, se condicionó tanto a esta consulta popular que por cumplir los tiempos que se anunciaron y en segundo lugar por haber sido este ofrecimiento de campaña, hoy tenemos la consulta que tenemos, por no ponerle un calificativo. Antes de darle paso a Johan, a ver, he leído a varios de sus colegas que han hecho una disección de pregunta por pregunta. Dicen, la 1 ya está aprobada en reforma parcial, que tiene que ir a referéndum. La 2, que es hacer operativos, dice, hacer operativos en el camino hacia los centros de rehabilitación. O sea, eso ni siquiera se necesita consulta. El tema de la evaluación de los jueces, porque son, a ver, habla de servidores, pero en el anexo habla de jueces, nada más. Jueces y juezas. Eso ya hay normado eso, que cada 2 años se hace un análisis de los patrimonios de los jueces y los juezas. Sí. El tema de las armas, del comiso de armas, también ya está regulado. El tema de la prisión preventiva en caso del uso progresivo de la fuerza también ya fue regulado. Entonces,
muchos de sus colegas dicen, ya prácticamente todo ha sido normado, regulado, tratado, u otras cuestiones solamente es de enviar un proyecto de ley. ¿Usted cree que eso va a ser valorado por la jueza Núñez? Sí, O igual dirá, ¿sabes qué? Ya vaya, lance nomás su consulta. no, yo creo que la Corte Constitucional lo va a valorar y digamos que la Corte Constitucional, al menos en el último tiempo, no se ha casado con absolutamente nadie y ha sido muy estricta. Y además que hay otro tema, Omar, que la Corte Constitucional tiene un último dictamen de constitucionalidad de preguntas que fueron planteadas por Guillermo Lazo, donde se establecieron dos estándares súper efectivos. El primero de ellos es que lo que tiene iniciativa legislativa del presidente, ¿para qué ser consultado? Y eso tiene que ser respetado por la propia Corte Constitucional. Entonces le veo bien complicado que Teresa Núñez se desencaje de ese precedente de su propio pleno de la Corte Constitucional. Y en segundo lugar, el tema de los efectos jurídicos, que también fue presentado y que es una línea inclusive anterior, que es cuando no se prevén los efectos jurídicos de la consulta. Ok. Y de cara a lo que significa o a lo que representa esta consulta, ya en cuestión de lo que cuesta incluso, ¿no? 63 millones se supone que es lo que va a Más o menos. representar más o menos esto. Em, ¿Qué problemas inmediatos resuelve? O sea, ¿sí da alguna herramienta esta consulta como para decir que resuelve ciertos problemas de inseguridad? O sea, sí nos está dando, digamos, si es que gana, sí está dando herramientas al Estado para combatir la inseguridad y demás. Yo les digo una cosa en ese sentido porque también se ha hecho una disección, como dijo Mar, de las preguntas. En la pregunta número 1 tenemos que leer el anexo, ¿sí? El anexo de la pregunta número 1 que es trascendental más que la propia pregunta. ¿Y qué nos dice el anexo de la pregunta número 1? Y eso me lo voy a permitir leer rapidísimo, ¿sí? Para el inicio de las acciones de las Fuerzas Armadas para prevenir y erradicar la actividad de las organizaciones criminales, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado definirá de forma reservada las zonas donde no hay presencia del Estado. ¿Se acuerdan del plan Bukele y las zonas calientes y rojas? Eso. Segundo, se va a poner la delimitación de actividades para prevenir y erradicar. ¿Qué es eso? El catálogo de acciones que deben tener las Fuerzas Armadas en consonancia con el sistema jurídico para que ingresen a las zonas calientes a realizar lo que se prevé a realizar. Y tercero, mecanismo de fiscalización de cumplimiento de los derechos humanos, justamente para prevenir las demandas internacionales y el uso extralimitado de la fuerza. ¿Querían el plan Bukele? Ahí está el plan Bukele. ¿Sí? Entonces, esa es la pregunta trascendental. De hecho, el viceministro de Gobernabilidad, Esteban Torres, dijo como que declarar las zonas de guerra y se frenó, ¿no? Zonas de guerra, se está diciendo. ¿Sí? Entonces, lo que se está proponiendo. Otra vez. Caramba. Chuta, ¿qué tendrá? NetLife. Eh, ahí volvió, ok, listo. ¿Sí? Sí, Sí. lo escuchamos fuerte y claro. Ya, no, entonces decía, hay que leer bien los anexos. Y en ese sentido, la pregunta número 1, que si bien es retórica y está el tema de la colaboración, los efectos están en el anexo. De ahí las otras preguntas que tienen que ver con reformas al COIP, por ejemplo, es de iniciativa legislativa, el aumento de penas es iniciativa legislativa. El tema de que las armas pasen, las armas incautadas, en este caso de las bandas criminales, pasen a la policía, es operativamente terrible. Y les voy a decir por qué. Todas las armas que se encuentran en ese espectro de ilegalidad provienen de otros países y provienen siempre de actividades ilegales, ¿no es cierto? Nuestra policía y Fuerzas Armadas, en el estándar de la legalidad, en el marco de la de legalidad, está preparada para utilizar determinado tipo de arma, ¿sí? Y capacitada para utilizar determinado tipo de arma. Todas estas armas ilegales han sido modificadas, son caseras, no se sabe si es que están expiradas o no. Imagínense que esa contingencia de armas y municiones expirada
o maltrecha, pase a la policía para que ésta cometa errores. Y les ponía yo a mis alumnos el siguiente ejemplo. El vacunador al que le explotó la granada en la mano. ¿Por qué fue? ¿Sí? Porque la mecha lamentablemente estuvo al interior de dicha granada y no sabía el funcionamiento. Entonces se va a tomar ese riesgo para que la Policía Nacional utilice armas que están en el espectro de la ilegalidad, perdónenme, pero operativamente imposible. Maquinaria de minería ilegal. Aunque eso ya está regulado. Eso ya está Ya regulado. está Eso ya regulado. está regulado. Se Sí, supone y que la se otra- utilizó para el fenómeno del niño, ¿no? exacto. Y la otra cosa que tú decías respecto a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que no pueden, que lo que se está planteando, sí, Básicamente para que la audiencia entienda. Lo que quiere decir es que, por ejemplo, yo, policía, veo a un ladrón, le disparo a ese ladrón, lo mato. La pregunta lo que quiere es que no me metan prisión preventiva hasta que continúen las investigaciones. La pregunta es, ¿eso es válido, doctor? eso es nuevo, sí, porque lo que se aprobó en el reglamento de uso progresivo de fuerza, en la ley de uso progresivo de la fuerza, es que el policía no sea aprehendido. Acá estamos hablando del siguiente paso, es decir, que no sean dictadas medidas preventivas, en este caso con fines investigativos, que no sea, en este caso, puesto una prisión preventiva y en el caso de ponerse la prisión preventiva, que no se la ponga con arresto domiciliario. ¿De acuerdo? ¿Eso es válido? No. ¿Por qué? Porque rompe con el principio de unidad jurisdiccional, que a su vez rompe con el principio de equidad en el tratamiento de todos los ciudadanos ecuatorianos. Es decir, ¿por qué Hijo esa tiene un policía. excepción? ¿Qué ¿Por privilegio qué tiene? Sí, exactamente, Omar. ¿Por qué esa excepción? Es el juez el que debe valorar con otro tipo de indicadores y decir, no prisión, sí prisión, pero no a través de ley. Y la otra cosa, el tema respecto que también llama la atención de la seguridad con motivos de la ley de movilidad humana. Nuestra Constitución tiene un candado fortísimo que ha impedido un sinnúmero de acciones respecto al tema de movilidad humana, y es la ciudadanía universal. Ecuatorianos y extranjeros, tenemos la misma calidad dentro del país, tenemos los mismos derechos y garantías. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que se ha limitado el tema de la extradición pasiva y, en segundo lugar, que se puedan utilizar mecanismos como lo que está sucediendo en Perú para deportación de ciudadanos de otros países. Mientras siga reconocida la ciudadanía universal en nuestra Constitución, no hay forma alguna de que a través de una consulta se puedan realizar restricciones a dicha movilidad humana. Es Y finalmente, jurisprudencia de esta misma corte con respecto al tema de la ley de movilidad humana, ¿no? claro, claro que sí, Omar. Claro que Entonces, sí. complicadón que le dé paso a eso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo te digo, ¿Qué esperaríamos de Omar, la Corte Constitucional sobre esta consulta? ¿Puede batear algunas de estas? ¿Puede batear la mayoría? ¿Cómo la vemos desde ahí? yo la veo como que la Corte Constitucional, si respalda a la consulta popular, se vería absolutamente mal. ¿Sí? Porque estaríamos hablando de una consulta popular con apoyo político del órgano institucional imparcial. ¿Sí? En segundo lugar, hay una falla absoluta, que es lo que también Omar señalaba, que en los anexos no se prevén los cambios legales y constitucionales. No se hizo el ejercicio de inteligencia normativa y solo se dice proyecto de ley. ¿Sí? Ahí hay un déficit en cuanto a la presentación per se del proyecto de consulta popular que podría generar que se devuelva el proyecto al proponente, es decir, al presidente Novo. ¿Sí? Entonces yo le veo bien complicado que prima facie, es decir, en la primera actuación jurisdiccional, se dé paso al control de constitucionalidad. Les recuerdo una cosa, Siga, Omar. doctor, continúa, termine. Les recuerdo una cosa. Recordemos que la Corte Constitucional devolvió las preguntas a Guillermo Lazo, ¿sí? Y preguntas que estuvieron mejor planteadas, y te hablo de estándar de calidad, que esta consulta. Así que si es que la Corte Constitucional devuelve por lo menos 7 preguntas al presidente Noboa, perdón que le diga, bien devuelto. Claro, ahora, doctor, hay una interrogante que yo tengo. Digamos que por esas cosas de la vida pasan las preguntas, ¿no es verdad? Llegamos a la consulta
y gana una de estas preguntas en donde, que son bastantes, en donde gana el sí de estas preguntas que dice: en 5 días el presidente tendrá que remitir un proyecto de ley a la Asamblea. ¿Ok? El hecho de que haya ganado un sí sobre ese tema ata a la Asamblea a aprobar sí o sí lo que envíe el presidente, o puede... No. Entonces puede ser un encontrón del carajo, pues, ¿no? Claro, no. A ver, el proyecto de ley que tiene que enviar el presidente de la República es para hacer una modificación específica de normas que el propio anexo establece, ¿ya? Y ahí está el primer déficit, porque no es una reforma a una sola ley, Omar, sino que son a varias leyes, por ejemplo, en el tema de las Fuerzas Armadas. No es una reforma estrictamente al COIP. Vienen también reformas accesorias a la parte adjetiva, es decir, procedimental. Entonces, el presidente de Novoa puede decir, ok, yo cumplo y envío mis proyectos de ley y la Asamblea tiene que tratarlos de manera ordinaria. Ojo con un tema, que la propia consulta popular, ¿sí? Te dice una cosa: 90 días, en el caso de los proyectos de ley, la Asamblea tiene que aprobar las leyes, ¿sí? Ahí viene ese encontronazo, ¿sí? Que puede haber y que además es saltarse al procedimiento parlamentario de aprobación legislativa ordinario, justamente para que no se demore y para que los efectos jurídicos sean inmediatos. Pero se tiene los 5, los 10 días, se envía el proyecto de ley y la Asamblea tiene 90 días para aprobarlo. ¿Esta técnica ya fue utilizada por Guillermo Lasso? Sí, pero identificando dónde van a ser los cambios. Entonces, bien complicado, y que ese encontronazo además entre ejecutivo y legislativo va a saltar chispas, va a hacer que chispas salgan ahí, porque efectivamente hay algunas preguntas que son muy complicadas. Solo para ponerte un ejemplo, en la pregunta respecto a la tenencia de armas y componentes, se le da a la Asamblea Nacional no 90 días, sino 60 días para debatir el proyecto de ley. Entonces, va a ser muy complicado que la Asamblea pueda dar como que solución o al menos solventar técnicamente este tipo de preguntas. Veamos qué nos dice la doctora Núquez en los próximos días, pero yo me atrevo a decir que uno de los aspectos a considerar es la devolución de las preguntas al presidente Noboa. Si llegaran a devolver las preguntas, lo que tendría que hacer el gobierno es replantear la consulta en su totalidad, ¿no? Así es. Y ese proceso tiene algún límite de tiempo, solo para más o menos ubicar una línea de tiempo. No, en lo absoluto, en lo O sea, absoluto. y el gobierno después, digamos, presentar estas preguntas y ver que la Corte se las devuelva, ¿podría colocar la idea del gobierno de desistir de hacer una consulta? Absolutamente, que eso pasó ya con Guillermo Lasso. Sí, Ajá. recordarás que la primera parte de las preguntas entraron con este diálogo entre la Corte Constitucional y la representante del Ejecutivo, la doctora Sichel, en su momento, ¿no es cierto? Y la Corte Constitucional dijo, sería constitucional si ustedes hacen esto, se adecuaron. Pero en el segundo paquete de preguntas que nos quiso proponer el expresidente Lasso, mejor dijeron, no, nos frenamos porque ya no tenemos tiempo. Entonces, esto es una facultad discrecional que viene a tener el Ejecutivo de volverlo a presentar o no. Ojo, con un tema: si las preguntas son reconsideradas, replanteadas, nuevamente ingresa a la Corte Constitucional como un proceso nuevo y otra vez sorteo, 20 días y demás. O sea, estamos más o menos a lo que diga la Corte. Tenemos que esperar a lo que diga Ahorita, la Corte en este momento Constitucional sí. y todavía está la posibilidad de que la consulta no se haga. Porque, digamos, entre todos los comentarios y reacciones, gran parte de las personas sienten que realmente es innecesaria. Nunca había visto una especie de consenso ante una consulta popular de esta forma. De hecho, es la primera vez que se da este tipo de reacción casi inmediata, no solo por parte del foro jurídico, sino también por parte del foro de medios de comunicación, que cada vez están más informados y cada vez en el tema de la transparencia se conoce más respecto de las actuaciones previas. Entonces, las críticas fueron prácticamente inmediatas y hay posiciones extremas como la que ya les comentaba, que inclusive piden que el presidente retire el proyecto de consulta popular. ¿Sí? Que lo puede hacer. Sí, Todo, Sí. ¿no? que lo puede hacer. Y hay posiciones intermedias que digan Corte Constitucional,
actúe estrictamente y otras que dicen, bueno, que se deje pasar para que se caiga en las urnas. ¿Cuál es el problema de esta consulta popular? Es que de acuerdo al estándar que nosotros tuvimos en la última consulta popular, ha sido la consulta popular más informada, debatida y analizada pregunta a pregunta. Esta está teniendo una significación radical de mala utilización del mecanismo, ¿sí? Es decir, que si la Corte Constitucional da paso, que dudo que dé paso a todas las preguntas, esta consulta popular tendrá una posición antagónica desde inicio porque no ha satisfecho las propuestas de campaña, no satisface necesidades respecto de los ofrecimientos en cuanto principalmente a seguridad, empleo y salud, y finalmente las preguntas no han cumplido con lo que al menos se esperaba. Así que viene como un rechazo a la institución consulta popular que podría devenir en un no radical por parte del elector. Perfecto. Hemos tenido al doctor Esteban Ron. Ya justamente vamos a escucharlo al chico de Dios que ha hablado sobre la consulta popular, la está justificando. También, para variar, ya tiene un nuevo toquetón con Aquiles Álvarez y otros temas. Esteban, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias estaremos a ustedes pendientes. por la invitación. Veremos qué dice la jueza Núquez y estaremos analizando. ¿Ok? Muchísimas Con gracias, todo gusto Esteban. Un siempre. abrazo. Un abrazo. Adiós. La Cuídense. jueza Núquez, que por cierto fue...